detalles que les quiero dar, que recordarán algo de lo que es mucho de lo que es, más de lo que es, y casi todo lo que presenten y conozcan. Con esto quiero decirles pues, que la teoría va mezclada con la práctica. No puede ser la práctica nada más, ni la teoría nada más. Y esto le va a servir para su ejercicio médico. ¿Sí? Entonces, bueno, afortunadamente, para bien o para mal, ya terminamos lo que corresponde a la cavidad abdominal propiamente dicha. Y, como les decía anteriormente, comenzamos con la parte que corresponde justamente a la hélice. ¿Sí? Y no es fácil, vamos a estar claros, y sobre todo lo que corresponde a piso o suelo pélvico. Clásicamente, por lo menos en los textos de anatomía clásicos, como técnica. Pero en los últimos 20 años esto ha cambiado muchísimo, no solamente desde el punto de vista anatómico, sino desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Y con una patología pues, que al final les voy a decir cuál corresponde esa patología. Bien, estudiar estas estructuras no ha sido fácil y he querido traerme este caballero turco, que si lo traducimos puede ser pues, lo elemental, lo trascendental o lo imprescindible en el estudio de la anatomía humana. Libro excelente. Y he dejado en inglés porque está escrito justamente en inglés. Entonces, no es fácil entender toda esta zona. Sobre todo porque es una estructura en 3D que está en un plano oblicuo, o sea, no está ni horizontal ni vertical, sino que está en un plano oblicuo con una zona anterior y una zona posterior, y entonces el 2D no es fácil, que es lo que vemos en la mayoría de los libros y en los actos. Por otro lado, hay una terminología que no está todavía del todo clara, sobre todo, como les decía, porque en los últimos 20 años de cambio, entonces las cosas se han complicado porque hay mucha terminología y eso causa obviamente confusión. Y lo otro, que el estudio pues en cadáveres, sobre todo cadáveres que están privados de pulmón, no es fácil de estudiar, o sea, es bastante dificultoso estudiar. Bien, entonces, ¿qué debemos nosotros considerar aquí? En primer lugar, el estrecho inferior de lo que es la pelvis verdadera, lo que hoy en día consideramos el piso pélvico realmente que corresponde a el diafragma pelviano, y por debajo de él una estructura que es realmente el perineo, y por encima del diafragma pelviano vamos a encontrar justamente los órganos pelvianos. Voy a tratar de ser pues, lo más sencillo posible, ¿okay? Para lograr un buen entendimiento de esta estructura y actualizada hoy. Bien, la pelvis verdadera va de lo que es el estrecho superior, en cada línea iluminada del hueso frontal, hacia esto que estamos viendo, que es una visión inferior, que corresponde al estrecho inferior, cuyo límite anterior corresponde al borde inferior de la síntesis pública. Los límites anterolaterales, los arcos del pubis, luego las tuberosidades isquiáticas
posterolateral, estos ligamentos que hoy en día son los ligamentos sacrotuberales o sacrotuberosos, y por último justamente el coxo. Esto inclusive en obstetricia tiene muchísima importancia porque hay que relacionarlo con lo que corresponde precisamente a el polo fetal, sobre todo el polo cefálico, ¿sí? Y ustedes van a estudiar cuando vean obstetricia algo que se llama la radiopelvimetría, que es medir ese estrecho inferior y medir cómo se presenta ese polo fetal, que es el polo cefálico. La diferencia es de 1 centímetro nada más. Y me parece que estamos en una estructura ósea que no puede justamente ser cambiado. Entonces, esto lo van a recordar ustedes en cuarto año, específicamente cuando vean obstetricia 1. Bien, eso nos lleva que debemos considerar 3 componentes. Uno, que se refiere a los pilares que ya es conocido de ustedes, que corresponde precisamente al círculo pélvico. Luego, un sistema de suspensión, que son las fascias y los ligamentos, y un sistema de soporte, que es la capa muscular, la va refiriendo justamente al diafragma pélvico-pelviano y lo que corresponde precisamente al peine. Para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esto, bueno, ustedes están viendo ahí un puente colgante. Entonces, estas columnas representan los pilares, que es el cíngulo pélvico, la guaya, los ligamentos y la fascia, y el piso acá, que es precisamente los elementos musculares, ¿sí? Que la línea frente a cabeza pélvico y el peine. Y lógicamente por aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Automóviles, camiones, una serie de cosas. Pero en la pelvis no va a pasar camiones ni nada por el estilo, sino que ahí van a estar justamente los sobrenutrientes. Y estos elementos sirven de sostén precisamente a esos sobrenutrientes. La mejor comparación hoy en día se hace con esto que están viendo ustedes aquí. Entonces, este círculo pélvico, ustedes saben que hacia adelante está constituido por los huesos coxales, que hacia adelante se unen formando la síntesis pública, y hacia atrás el sacro, que se une al dorsal a través de la articulación de la sacroiliaca. Y lo que nos está dando el line es que es la línea inominada, de la fosa, y esto corresponde entonces a el estrecho inferior. Y esto que ven aquí son las esquinas isquiáticas del coxis, que es el límite precisamente de ese estrecho inferior. Entonces, la pelvis verdadera está entre ese estrecho superior y lo que corresponde justamente a el estrecho inferior. Indiscutiblemente una pared anterior, una pared posterior y una pared lateral. Bien, aquí vemos entonces lo que la pared inferior, y ya sabemos que es el estrecho inferior, y es lo que está marcándose aquí, que es la línea inominada. Y para que tengan una idea, esta coincide con lo que es la reflexión peritoneal. Entonces, a ese nivel, todo lo que está por debajo de la línea de reflexión peritoneal va a constituir justamente la pelvis verdadera, con una pared lateral que hacia adelante con el foramen obturador tapizado con un músculo que ya es conocido por ustedes, que corresponde al obturador interno, y hacia atrás, por detrás de la espina isquiática, de la isquiática mayor, que corresponde a este músculo, que es el músculo piramidal. Entonces ya tenemos así el continente justamente de esa pelvis. Bien, eso nos lleva entonces, habiendo realizado los pilares, a los medios de suspensión. Y en esos medios de suspensión
una sola estructura que corresponde a la fascia endopélvica. Pero por cuestiones didácticas voy a observar lo que es fascia pélvica y fascia endopélvica. Pero insisto, con la clase de posgrado, pues, digo que es una sola. Entonces vamos a considerar lo que es la fascia pélvica y la fascia endopélvica. Esto tiene una serie de elementos que la van a reforzar, que vamos a ver más adelante. Y el sistema de soporte, que ya les dije que está las capas musculares que vamos a conseguir justamente a ese nivel y sobre el cual van a descansar justamente o estar esos órganos pélvicos. Pero podemos ir más allá, que yo puedo dividirlo evidentemente en elementos estáticos, que es los pilares, y los elementos de suspensión, fascia y ligamento. Esto se deriva justamente de la fascia, y los elementos dinámicos o activos, fundamentalmente los músculos, que son el sistema de soporte. Bien, sigamos adelante, y entonces eso, volviendo otra vez al círculo pélvico. El círculo pélvico está oblicuamente orientado hacia adelante, y parece que cuando bajamos de los árboles logramos una posición justamente de hiperextensión. Ese proceso fue largo, y nuestros primos hermanos se quedaron en medio camino, ¿sí? ¿Saben quiénes son sus primos hermanos? ¿Quiénes son? ¿Ah? No estoy hablando de la familia suya, sino todo. No, de hecho, el que más lo es la heroína, que tiende a tener más posición de hiperextensión, ¿sí? No demás, pues, independientemente de variando, pero realmente siguen con 4 puntos de apoyo. Entonces, el hecho de lograr la hiperextensión, eso no fue gratis, eso trajo una serie de consecuencias y tiene sus debilidades. De hecho, el equilibrio más frágil es el ser humano. Es el equilibrio más frágil que hay. Ya no es momento de hablar, pero la pelvis está inclinada. ¿Y por qué está inclinada? Precisamente porque el vector principal, que es el eje abdominal, no caiga. Esto es muscular. Entonces, todo este peso, bueno, miren, esto terminaría abajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que ese eje se dirige hacia atrás, hacia el sacro, que es un elemento óseo y te da más resistencia. Entonces, el 100% de esa cavidad abdominal no recae sobre el diafragma pélvico, sino que va dirigido justamente hacia atrás. Es una cuestión de biomecánica para poder lograr justamente esto que ustedes aquí, que se dirijan hacia atrás para disminuir justamente lo que es la cama. Bien, y eso nos lleva a uno de los elementos de suspensión que se considera que es la fascia pélvica. La fascia pélvica la vamos a dividir en una fascia palmetal y en una fascia visceral. E insisto que a pesar de que yo le voy a dar separado, todo esto se considera un solo elemento, ¿sí? No es que no exista, sino que desde el punto de vista funcional es uno solo. Entonces, bien, eso nos lleva que esta fascia, la parietal, ¿con quién está asociada? Pero primero por la pared lateral de la pelvis, ¿verdad? Que ya les dije que está conformada por el músculo piriforme y el músculo interno, y hacia abajo con el diafragma pélvico. Este diafragma, antes de saber cómo está constituido, está revestido de 2 hojas, una hoja superior y una hoja inferior. ¿Okay? Y eso nos lleva a que la visceral está en relación
justamente con la víscera, por eso es que se va a llamar víscera. Bien, que aparece ahí otra vez la fascia transversal. Fíjense que hablé del trayecto inguinal del canal femoral, entonces venimos hablando de fascia transversal. Esa fascia transversal no se inserta en la pelvis, sino que se dirige hacia abajo, ¿sí? Y entonces ella cubre esa pared lateral formando la fascia pélvica lateral, ¿okay? Y se fusiona con la fascia propia del obturador interno y con la hoja superior del diafragma. Entonces esa pared se considera dependencia obviamente de la fascia transversal. Aquí vemos un corte coronal anterior, indiscutiblemente, al ver yo esta estructura aquí, ¿saben cuál es esa estructura? Eso es la próstata. Entonces, si yo digo próstata, necesariamente tiene que ser de quién? De un hombre, ¿verdad? Entonces, a ustedes le vamos a preguntar en el examen final describa la cara anterior de la próstata de la mujer. Y usted se imagina aquella disertación, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjense. Vemos la pared lateral de la pelvis. Vamos a orientarlo en la pared lateral de la pelvis. Este es el obturador interno, este es el foramen obturador, lo ven muy bien. Y hacia arriba, ¿qué tengo la reflexión peritoneal. Si esto es la próstata, indiscutiblemente es la vejiga. Y que tengo hacia acá abajo, esto que están viendo ustedes aquí, que es el diafragma pélvico. Y del diafragma pélvico estoy viendo un músculo sumamente importante que cubre toda la pelvis, el sentido antero-posterior y lateral, que es justamente el elevador del arco. ¿Sí? La fascia transversal, que se fusiona entonces con la fascia del obturador y con la hoja superior del diafragma pélvico. Entonces, toda esta zona es lo que constituye esa fascia pélvica vaginal. Puedo ir más allá, y esto que yo estoy viendo aquí no son las tuberosidades isquiáticas. Esto que yo estoy viendo aquí es verdaderamente el perineo. Si yo quiero ir más allá, insisto, esto cambió, ¿okay? Cambió, porque esto es justamente el espacio perineal superficial hoy en día, y esto es el espacio perineal profundo, que están hacia la parte anterior, lo que antes llamaban el perineo anterior. ¿Okay? Entonces, estamos hacia lo que es la parte anterior, y si voy más allá, esto que yo estoy viendo aquí, que es la prolongación anterior de la fosa isquio-anal, que está fundamentalmente hacia la parte posterior. Si yo veo ahora una pelvis femenina, bueno, esto que estoy viendo aquí es la vagina, esto corresponde al cuello uterino. Sigo viendo la reflexión peritoneal hacia arriba, hacia abajo del diafragma, pero fíjense que ahora veo mejor las dos hojas de revestimiento del diafragma pélvico. Veo la hoja de revestimiento del obturador interno, y aquí es donde se fusiona toda esa hoja, como ven ustedes aquí, de la fascia pélvica vaginal. ¿Sí? Lo demás no ha cambiado, es los espacios perineales y la prolongación anterior justamente de la fosa isquio-anal. Entonces, vean ustedes, a manera de resumen, si cubre la pared de la pelvis menor, la pelvis verdadera, que realmente como la llamamos, y que es continuación de la fascia transversal, y que su parte más inferior y mediana se va a continuar con lo que es la fascia pélvica visceral, y que se fusiona con la fascia superior, ¿verdad?,
del diafragma pelviano. Ese es el concepto que debemos tener de esa fase precisamente parietal. Pero esa fase presenta entonces unos engrosamientos. Vamos a referirnos a los dos primeros. Para ustedes, el último, que es la bacteria isquiática, realmente no tiene importancia. Entonces, se describen dos reforzamientos. Uno que es el arco tendinoso del elevador del arco y el otro el arco tendinoso de la fascia pélvica. Bien. Aquí vamos a ver ahora, fíjense, esto que también ustedes, esto es anterior, de la sínfisis pública, esto es posterior, y esto que también ustedes aquí, este es el obturador, esta zona que también ustedes aquí, es precisamente el arco tendinoso del elevador del arco, que aquí ahora lo vemos mejor. Fíjense, entonces es un punto de engrosamiento entre la fase del obturador de la fase superior del diafragma junto con la fase pélvica parietal. Pero ven ustedes que va desde el espina del pubis hasta el espina isquiática. Entonces, ese es el primer engrosamiento, que es superolateral. La ubicación de él va a ser precisamente superolateral. Y aquí lo ven ustedes a este nivel, ¿sí? Y a este otro nivel. Aquí no tiene fase, y esto se confunde a este nivel. Entonces, esa es la fascia pélvica parietal, que aquí la volvemos a ver ahora, mucho mejor, ¿sí? El arco tendinoso, perdón, del elevador del arco. Y se llama elevador del arco porque su gran relación va a ser precisamente con el músculo elevador del arco. Bien, entonces, ese que ya les había dicho, que se tiene desde el pubis hasta lo que es la espina isquiática y donde se va a señalar la fase del obturador y la fase diafragmática superior fundamentalmente, más que la inferior del diafragma pélvico. Eso nos lleva hacia lo que es la fascia visceral. Bien, el arco tendinoso. Fíjense que es inferomedial. Es, por decirlo así, el punto, recuerden de una parietal y visceral, que hay un punto de reflexión entre lo que es la médula parietal y la visceral. Para explicarlo la más sencilla, porque el pericardio es complicado, para no hablar de la línea de reflexión del peritoneum que va caminando. Entonces, la forma más sencilla, a nivel del radio pulmonar, entonces hay un punto donde la visceral parietal o viceversa, la parietal se va a transformar justamente en visceral. Ese es el punto donde comienza a cortar ese arco tendinoso, por eso es que ven aquí ocupa la zona medial, pero fíjense que es la zona inferior, pero que también se va a extender hasta la espina isquiática, o sea que seguimos siendo anterior. Y aquí vemos que esto es la fase pélvica parietal, y aquí, esto que estoy señalando, es la fascia pélvica visceral. Hoy en día, esa fascia pélvica visceral, aprovechando la lápida, estamos en la parte posterior, porque estoy viendo justamente el recto. Esto, hoy en día lo llamamos la fascia rectal, ¿sí? La llamamos como la fascia uterovaginal, como la fascia esquial. O sea, que está hacia los lados, pero que vuelve precisamente a la vista. Entonces, aquí, esto es este engrosamiento que ustedes aquí es el arco tendinoso del elevador del arco, y este que también ustedes aquí corresponde precisamente al arco tendinoso de la pelvis. Y esto, que es fascia pélvica visceral, bueno, todo ese nivel la voy a llamar fascia rectal. Si tuviera anterior, fascia vesical, y si es mujer, tengo que mencionar la fascia útero-vaginal. ¿Voy a explicarlo? ¿Seguro? Bueno, sigamos entonces. Entonces, este arco tendinoso, fíjense que la cosa se va a complicar, y presenta unos engrosamientos anteriores
y un engrosamiento posterior. Ese engrosamiento posterior se define como los ligamentos sacrogenitales, ¿sí?, que van por la cara lateral del recto y se relacionan en el hombre con la próstata hacia adelante y con la vagina justamente en la mujer. Pero los sacrogenitales se describen así en la porción posterior. Pero cuando voy a la zona anterior, tengo que ver que en el hombre se denomina el ligamento tubo-prostático y en la mujer el ligamento tubo-vesical. Realmente no es tubo vesical, sino que es tubo uretral, porque está por debajo de la lámina. Entonces hay esa discusión si debo llamarlo tubo vesical o debo llamarlo realmente tubo uretral. En mi opinión, es más tubo uretral que tubo vesical. ¿Okay? Entonces, engrosamientos anteriores y el engrosamiento justamente posterior. Y aquí ven ustedes el hombre, fíjense cómo bordea la próstata, pero fíjense en la mujer, esto es vejiga, ¿okay? Esto que también aquí es el trígono vesical, hacia el fondo de la vejiga. Esto es la uretra femenina. Vean ustedes que a quien le da la vuelta y trata de enrollarlo es precisamente a la uretra. Pero fíjense que el texto lo describe como tubo vesical. Otros autores investigado en el asunto, inclusive el nombre propio, lo definen como tubo uretral. Es decir, que lo que llamamos tubo vesical, como que llamamos también tubo uretral. ¿Okay? Pero son reforzamientos de la estructura que estábamos también hablando. Y aquí ven que un hombre, esto es la lámina vaginal de quien lo describió, ¿okay?, que corresponde entonces al tubo prostático. Por eso es que ven la lámina solamente en blanco y negro. Y entonces lo lleva hacia lo que es la fascia pelviana visceral. Vamos a empezar por esto. Esa fascia se describía antes así: fascia sacro recto génito vésico pública. Nombre larguísimo, yéndolo en sentido posterior desde el sacro hasta el público, pasando por el recto y lo genérico fundamentalmente hacia la mujer y obviamente hombre y mujer, donde fue descrita por este señor, y entonces era más fácil, aquí sí era más fácil decir el nombre propio, que estaba hablando de la fascia sacro recto génito vésico. La descripción de esta fase lateral, precisamente hacia los órganos pélvicos, ¿okay? Y ya le dije, pues hoy es para ustedes la fase pélvica visceral, pero que dependiendo del lado, de vesical, uretro vaginal o fase justamente vertical. ¿Okay? Entonces, como hoy en día se describe. Y esta que están viendo ustedes aquí, esta zona, todo esto que están viendo ustedes aquí, ¿sí?, que es, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí?, esto es el recto, esto es el útero y esto que están viendo aquí es la vagina. Entonces, toda esta estructura que están observando ustedes aquí, fíjense que aquí está el arco tendinoso de la pelvis, lo está viendo. Entonces, la zona más infero-mediana, y esta es la descripción original también, pero así es que se describía en aquella época y que vamos a mantener justamente ese concepto. Ya la lámina se la he demostrado que es lo que está viendo ustedes ahí. ¿Sí? Bien. Seguimos adelante. Entonces me digo que para que tengan una idea de la fase endopélvica, tengo visceral de este lado, visceral de este otro lado. ¿Me estoy explicando? En el medio tengo órganos, ¿verdad que sí? Bien, entre las dos fascias viscerales y los órganos están rodeados de un tejido. ¿Me lo claro?
o mujer, y que está en relación precisamente con esos órganos justamente pélvicos. ¿Okay? Es un elemento que es sumamente importante, ¿verdad? Y aquí esta vaina, todo esto que debe tener alrededor, es justamente esa parte rodeando a la noción, todo esto corresponde a esta parte endopélvica. Y sí, pero que ustedes fase pélvica y endopelviana, hoy en día se describen como una sola. Pero, por el punto de vista didáctico, si usted viene a la clase de posgrado, pues es totalmente diferente. Esto va mucho más allá. Entonces, de hecho, me interesa esta parte que está viendo usted aquí, que ella limita los espacios hacia adelante, más conocido como prevesical, retropúblico, sin embargo, los dos nombres pueden ser utilizados, y hacia atrás delimita este espacio, más conocido como presacro, que retrorectal. Aquí hay que llamar la atención que hay una lámina, que es la fascia presacra, y entre esa lámina y el sacro hay una estructura. O sea, ese espacio está justamente cuando existe la arteria sacra medio, que tendría a ser la tercera rama terminal de la aorta, está el plexo hipogástrico y el comienzo, o sea, las raíces del plexo sacro. Ahí está en ese espacio. A diferencia del prevesical, que es un espacio más complicado, porque ahí básicamente yo voy a conseguir los vasos obturadores y los nervios obturadores de lado y lado. ¿Okay? Entonces ahí yo consigo la vena obturatriz, obturador y el nervio obturador. ¿Okay? Y tengan una idea en relación con las ramas intraflúdicas y la simplicitud. A ese nivel voy a conseguir yo estos elementos que son básicamente el contenido de ese espacio totalmente previsical. Y para seguir complicando las cosas, una de sus condensaciones va a corresponder a esto, que es precisamente la vaina hipográfica. ¿Y por qué se llama así? Porque está en relación con rama de la arteria hipográfica, que ustedes saben que es la tríada interna, pero que nadie la llama así, sino que todo el mundo la conoce como hipográfica. Y entonces se describen tres láminas, una anterior, una media y una posterior. La anterior corresponde al ligamento lateral de la vejiga y se relaciona con esto que ven ustedes aquí, que son los vasos vesicales superiores, rama precisamente de la arteria hipográfica. El posterior, los ligamentos rectales laterales, en relación con los vasos rectales medios, ¿okay? Puede ser que esto tenía otro nombre, que rama también de la hipográfica, pero el detalle que no ven ustedes aquí ni aquí es. Entonces, la lámina posterior y la anterior es igual para el hombre y la mujer, y lo que va a cambiar va a ser justamente la lámina media. En el hombre se describe este tabique, que es el tabique recto vesical, y en la mujer, en correspondencia con esto, un medio de suspensión del útero, que es el ligamento transverso del cuello uterino, llamado también ligamento cardinal, ¿okay? Y en técnica quirúrgica pues se le conoce como el ligamento de Marcon-Roth, ¿okay? Y está en relación con la arteria justamente uterina. El tabique recto vesical no se llamaba antes así, se llamaba aponeurosis prostatoperitoneal de Derochus. Y esto es que el fondo vesical hacia arriba, la cara posterior de la próstata hacia abajo, en sentido anterior, y la cara anterior del recto pélvico. ¿Okay? Y
ella va desde la reflexión peritoneal hacia arriba hacia una estructura que vamos a ver en el perineo, que es el cuerpo perineal. En el espesor de este tabique voy a conseguir elementos de la vía espermática, específicamente la parte terminal del conducto deferente, que es el ámpula deferencial, y la vesícula seminal. Entonces, en el espesor de ese tabique consigo estas estructuras que, insisto, son parte de la vía espermática. Vías que comienzan en la célula de Leydig, los lóbulos testiculares, hasta la uretra ventral. Todo eso es un largo trayecto, como quiero de esta manera notar, del espermatozoide, que tiene un recorrido fijo, pero después de la uretra no sabemos a dónde va. Así de sencillo. ¿No entendieron? Pero bueno, ya lo analizarán. Bien. Y ¿quedó claro ahí? ¿Seguro? Muy duro. Bien, aquí ven ustedes, piensen, esto es la vejiga, aquí está el recto, y esto que ven ustedes aquí, esta zona, que es el tabique recto vaginal, recto vesical, pero esta estructura que la están viendo ustedes se dice, y ya preparo. Aquí se podrá hablar de celdas, celda vesical, celda rectal, celda general. ¿Por qué? Claro, no se habla de eso. La única que todavía se pudiera hablar es de la celda prostática. ¿Explico lo que les quiero decir? Y la pared posterior de esta supuesta celda prostática vendría a ser precisamente este tabique recto vesical. ¿Okay? Entonces, este concepto de celda en este nivel, eso ya está eliminado por completo. Bien. Y aquí lo ven ahora, corte transversal, dice ustedes, toda esta zona, es la cara anterior del recto, este es el fondo vesical, aquí lo ven igualmente, y ya vamos a ver qué sustituye en la mujer. Que esto que ven ustedes aquí que corresponde al ligamento transverso del cuello uterino, pero que nadie llama así, ni tampoco lo llama el ligamento terminal, sino el ligamento del margen. Entonces, a este nivel, eso que he descrito que es el tabique obviamente recto vaginal, y desde el punto de vista arterial en la mujer, entonces vemos la vesical superior, la arteria uterina y lo que corresponde a la rectal media, lámina anterior, lámina media, tabique lateral, tabique vesical y el ligamento cardinal. ¿Sí? Que aquí ven entonces la vesical, la uterina y la rectal media, justamente a ese nivel. Y este es un cadáver congelado, esto corresponde al recto, y aquí todas estas piezas, esta es la lámina visceral, la pelvis visceral supuestamente, y esto es el tabique recto vesical. ¿Sí? Toda esta estructura que ven ustedes aquí va a ser justamente ese tabique. Estamos bien abajo, estamos viendo ya la parte justamente del feto. Y eso nos lleva, pues, ya les había dicho que ese ligamento cardinal forma parte de eso que ven ustedes ahí, que es el retinaculum útero. En relación al útero hay medios de orientación, medios de suspensión y medios de fijación. El verdadero medio de fijación o de sostén va a ser el diafragma medio, ¿sí? Porque el ligamento teres y el ligamento plato son de orientación, que después cuando vean genitales me va a dar una cosa que se llama la anteversoflexión, ¿okay? Y un medio de suspensión que está constituido un complejo ligamentoso, porque hacia atrás está en los ligamentos uterosacros, hacia adelante los ligamentos pubovesicales, y hacia los lados, el que veníamos diciendo, que corresponde justamente al ligamento cardinal.
Uno pudiera decir que es difícil, no, sin embargo el útero se cae, porque al fallar el diafragma pélvico, la torta, porque esto no va a sostener totalmente a nadie. ¿Sí? Entonces, lo importante ahí es el diafragma pélvico y esto, bueno, pueden ayudar. Y entonces aquí ven ustedes el tubo vesical, el ligamento cervical y este que se identifica muy bien, que es el ligamento uterosal. ¿Sí? Este es avascular y este también es avascular. El avascular es este porque está en relación justamente con la arteria uterina. ¿Okay? Entonces, los otros dos son netamente avasculares. Bien, y eso nos lleva hacia lo que es otra fase, que es la más superficial, y corresponde a la fase pénica. En el pasado también se hablaba de dos capas, ¿okay? Hoy simplemente se habla de una sola capa, que corresponde a lo que es la fase absolutamente perineal. Bien, aquí la ven, fíjense, el masculino, efectivamente. Entonces, todo esto que ven ustedes aquí, entonces, debajo de ella lo que hay es grasa, y debajo de la grasa lo que vamos a encontrar es la piel. Acuérdense que si yo veo todo esto de conjunto, estoy viendo un rojo, ¿sí? Dos triángulos, por lo menos eso fue la geometría que yo estudié, y la base de esos triángulos es la línea lineal. ¿Okay? Entonces la rama micropública, a veces la motea, se está los ligamentos sacrotuberales, entonces toda esa zona está cubierta precisamente por esta fase que se identifica fácilmente y que cubre todo lo que corresponde precisamente al estrecho inferior. Y nos lleva ahora a un concepto también relativamente nuevo, que es la membrana pélvica. También tomando a Turco como referencia, les decía que hay una estructura que se estudiaba en el pasado, que era esto, el diafragma urovegetal. Entonces, porque no hay que olvidarlo, no se habla de eso, sino que tenemos, por eso que dice usted aquí, que el término se refiere a la fase inferior, pero sobre todo usado en, ¿saben lo que dice aquí, no? Libro viejo. ¿Sí? Entonces, uno tiene que estar actualizando. Entonces ya esto no se habla, sino que hablamos también de membrana perineal. Y esa membrana que está hacia la parte anterior del estrecho inferior, no va más allá de la tuberosidad isquiática y de una forma entonces triangular, y es el último de sostén precisamente para lo que es la vísceras, que esto que también ustedes fíjense, la tuberosidad isquiática, la capa juliana, la sínfisis del pubis. Entonces esto que está aquí es precisamente la membrana pélvica. Esa membrana, adelante me voy a mostrar la lámina, pero lo voy a adelantar de una vez. Por debajo, hacia abajo, se relaciona con el espacio perineal superficial y hacia arriba se va a relacionar con el espacio perineal profundo. Entonces, concepto nuevo, no lo vamos a repetir los textos de anatomía, eso es lo que les quiero decir. Entonces, celda perineal o espacio perineal profundo, espacio perineal superficial, ¿okay? En relación con esta membrana. Y lo que yo les decía, si yo veo todo esto de un rombo, entonces antes hablaba del periné anterior y del periné posterior. Hoy en día solamente la zona anterior y la zona actualmente posterior. Y aquí la ven. Entonces, fíjense, esto es lo que también ustedes aquí. ¿Okay? Y esto de aquí, fíjense, es el espacio perineal profundo, y hacia aquí hacia abajo
va a estar el espacio perineal superficial. ¿Qué músculos hay aquí? Bueno, el tema está diciendo que esta es la primera parte de esta clase. La segunda, normalmente invitado a mi clase que está grabada, para que investiguen, que lo vean acá, no sé qué son, pero ayuda a conseguir el músculo de traveso profundo y el esfínter estriado de uretra. Para hombres es más complicado el esfínter estriado de uretra en la mujer y el hombre. Y en el espacio perineal superficial voy a conseguir los músculos erectos, ¿sí? Todos los cuerpos erectos. Eso es lo que voy a conseguir justamente en esos dos espacios. Que era lo que yo les estaba diciendo, que separa entonces el espacio perineal superficial del espacio perineal profundo. Y aquí ven ustedes el profundo y este que está aquí abajo corresponde obviamente al espacio perineal. De hecho, vean ustedes aquí los cuerpos eréctiles, estamos hablando de un hombre, obviamente, pero la mujer también tiene cuerpos eréctiles, tiene quinto, menos desarrollados indiscutiblemente, pero los músculos eréctiles también van a estar menos desarrollados que los que corresponden precisamente al hombre. Entonces, vean ustedes que hacia arriba tengo el diafragma perineal y esto es perineo. Entonces, hacia adelante, fundamentalmente, con estos dos espacios que ya le he ido justamente mencionando. Entonces, la relación superior con el espacio perineal profundo, la relación inferior con el espacio perineal superficial. Y en el hombre está atravesado por la uretra. Ustedes ven entonces la porción membranosa, es la porción más corta de la uretra masculina. ¿Okay? Y en la mujer no solamente está atravesado por la uretra, sino por lo que es la vagina. Y eso divide a la vagina en dos componentes, un segmento superior, que es la vagina pélvica, y un segmento inferior, que es la vagina pélvica. Parece que es el órgano de la cópula, esa es su principal función, y esto constituye parte del canal justamente de Papa. Y aquí ven entonces, fíjense que yo me he estado refiriendo a la uretra membranosa en el hombre. Es la más corta, la más fina. Aquí es donde ocurren casi todas las lesiones de uretra. ¿Sí? Sobre todo cuando a la hora de pasar una sonda. En la mujer no, en la uretra cortica, hasta un ciego pasa la sonda. Pero insisto que a veces se ponen a los bachilleres a pasar sonda. Entonces vienen las lesiones primero se le olvidó la anatomía, que es la parte fundamental, que se le olvidó la anatomía, y luego por eso es que yo uso la medicina basada en simulación, porque es preferible ensayar en simulación, puedo cometer errores, pero una ruptura de uretra posterior es un dolor de cabeza popular y para el paciente también. Entonces, hay que tener mucho cuidado y lo voy a referir pues, al resto de las otras porciones de uretra, porque no es motivo de esta clase. Y eso nos lleva entonces ya a lo que son los elementos dinámicos. O sea, estamos ya en la parte de soporte. Un elemento que ha venido de menos a más, que es el cuerpo perineal. Y lo otro que ya me había referido a ello, que es el diafragma pélvico, y los músculos de los dos espacios perineales, el profundo y el superficial, y un musculito que está hacia la parte posterior, que es el esfínter externo del ano, porque estos dos están hacia la parte anterior, que ya lo vemos, y este que es posterior. ¿Sí? Bien. Entonces, el punto central, y este ha venido de menos a más, inclusive se han hecho muchísimos estudios desde el punto de vista electrobiográfico que corresponde pues a desde que tiene colágeno. Esto hoy en día ha venido también el colágeno de menos a más, ¿sí? Sobre todo en todas las partes blandas, todos los órganos, todas las
neurovegetativo, pero esa es otra historia. Y de hecho, fíjense que creen entonces, estos son los músculos, los cuerpos heréditos de una mujer, pero esto es hoy en día de suma importancia. Entonces, fíjense, el pulpo espumoso, lo que ya yo le había señalado, hacia los lados de los travesos y con el esfínter externo también del ano, que aquí lo vemos un hombre y aquí lo vemos también una mujer. Fíjense, el pulpo espumoso, justamente lo que corresponde al hombre, y aquí lo vemos. Entonces, esto antes se tomaba en cuenta, y hoy en día ha pasado a ser, y nos lleva a la parte entonces más importante, que corresponde justamente al diafragma pélvico, que cierra realmente todo lo que es el estrecho interior de la pelvis y el que realmente le da soporte a estos órganos que ven ustedes aquí, sobre todo lo que es la vejiga, la bahía, el útero y el ano. Entonces, y que tiene que ver con esto que también ustedes aquí, que la continencia, ya sea fecal u urinaria, y lo que tiene que ver con la evacuación, aparte de lo que es la función sexual. Y el concepto hoy, que antes esto se consideraba pequeño, ya no. Entonces, fíjense que separa la cavidad pélvica de lo que yo realmente debo entender como pélvica. Entonces, hay una capa muscular que es el diafragma pélvico y hay una capa muscular que corresponde precisamente al pélvico. Y aquí lo ven, visto desde arriba, que es precisamente el sentido del pubis, que es el que cubre toda esa parte inferior justamente de la pelvis, y que ese diafragma pélvico tiene dos componentes, esto que vemos aquí, que es el elevador del ano, y este que vemos aquí, que es hoy en día el músculo coxígeno. Hoy por hoy, el elevador del ano es un músculo sumamente complejo, tiene dos porciones, una esfinteriana, que es el esfínter interno, ¿okay? Mencioné el esfínter interno. El interno de su inervación no es somática, sino que es neurovegetativa, ¿okay? Y una porción elevadora, ¿okay? Entonces, pero en relación con su componente, específicamente el elevador del ano, son dos partes, el tubo rectal y este que está aquí, que es el hilo coxígeno. Este es fundamental para lo que es la continencia, pero que sus haces anteriores, que van a ser públicos, por eso se llama tubo rectal, deja este espacio, que ven ustedes aquí, que es el hiato urogenital, mucho más amplio en la mujer que en el hombre, por una simple razón, por ahí tiene que pasar la vagina. Es mucho más importante. Que van a hacer algo, sobre todo visual, que a las viñetas se le hace un corte lateral para ampliar el canal de parto. Eso se llama episiotomía. Pregúntele a un estudiante de quinto año qué músculo está cortando. Pregúnteselo a los residentes de obstetricia. Están cortando esto que está aquí. Y si no lo suturan bien, todos los problemas del mundo, de disfunción sexual, en fin, empiezan una serie de problemas. Y el que van a contar ustedes, siempre, aparte de la bahía y del filerete, es esta parte que está a ese nivel. Bien, entonces ya les dije que soporta, reserva, en fin, y que tiene que ver con todo eso que ya les había dicho. Entonces, ya les dije que ese diafragma, aquí hay consenso, que está formado por dos músculos, el elevador del ano y el coxígeno que está hacia la parte posterior, y este es dos tubos rectales, tubo coxígeno y el hilo coxígeno, pero que tiene una fascia superior y una fascia inferior. La fascia superior es continuación de lo que es la fascia transversal, y que hacia adelante tiene esto que está aquí, que es el hiato urogenital.
importante en el hombre justamente que en la mujer. ¿Sí? Y aquí ven un signo rectal. Fíjense la angulación, esta es la porción oblicua del recto, esta es la porción vertical y este es el esfínter externo justamente de la. Este músculo en la continencia y es fundamental. ¿Sí? Ya la última clase, que voy a hablar de lo que es continencia y incontinencia, tanto fecal como justamente urinaria. Y aquí ven que ya señalado. Y el que es de la mujer y el hombre. O sea, la diferencia pues es bastante notable. ¿Sí? Y como estamos en el esfínter externo, fíjense, esto que es usted aquí es parte de ese esfínter externo, ¿okay? Que tiene tres componentes, uno profundo, uno superficial y uno subcutal. Ese es el que usted controla. O pueden controlar a veces es incontrolable, entonces, porque eso puede estar ahí en cualquier lado, entonces, pero en un código de esos verticales, pues, ahí no hay esfínter externo que aguante, entonces, y la gente se va. Y este esfínter interno está en relación con este espacio que era el que yo ya he nombrado, que corresponde justamente a la fosa inguinal, que aquí vemos lo que es la prolongación anterior. Bien, ¿y para qué hicieron y se han hecho durante los últimos 20 años todo esto que basado en la mujer? Pero no porque se le tenga cariño a la mujer, y que el sexo es, y que queremos ser las mujeres, y las más, no, nada por eso. Simple y llanamente que la mujer tiene una patología que es lo que están viendo ustedes aquí, que es el prolapso rectal, que es más frecuente de lo que ustedes se imaginan. Y entonces eso puede llevar a incontinencia fecal, y en primer lugar incontinencia urinaria. Y entonces desciende la vejiga, desciende el recto, desciende el útero, y con estos cambios ahora la terapéutica es más fisiológica para esta mujer. De hecho, esto que están viendo ustedes aquí es un prolapso. Entonces una señora que fue operada del útero, o sea, se le hizo una histerectomía y la vaina se le vino toda hacia abajo. Entonces, todos los otros estudios, los anatómicos, los biomecánicos, en fin, se han hecho para la mujer, para tener una terapéutica más fisiológica en esta patología que es sumamente frecuente, que corresponde justamente al prolapso. Desde ahora, muchísimas